Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida en la que nos situamos en el año 1906, siguiendo con la evolución de la biografía de Capablanca, en la que se enfrentaba nuevamente con Rauschwitz y en esta ocasión, bueno, pues la habíamos traído en la partida anterior, Capablanca llevando las blancas, ahora lleva las negras, y os comento rápidamente sobre la biografía y sobre la etapa que Capablanca considera, bueno, pues de alguna manera homogénea, ¿no? Que va desde los años 1905 hasta el año 1909, que tiene, bueno, pues el evento más importante de su vida, como él mismo comenta. Dice que en el invierno de 1908-1909 decidí hacer una gira por Estados Unidos y duró unas 8 semanas. En esa ocasión batí todos los récords de ajedrez en partidas simultáneas. Después de dejar Nueva York, en 10 sesiones de exhibiciones consecutivas hice un puntaje limpio ganando 168 juegos antes de perder uno de los 22 en Minneapolis. En cuanto a la rapidez del juego, en un caso en Hoboken, en Nueva Jersey, jugué 28 partidas en 1 hora y 40 minutos, perdiendo solo un juego después de haber rechazado el empate. Por lo tanto, bueno, pues era una máquina. Hay una nota sobre su biografía que dice que en el total de las ciudades que visitó en aquella época fueron un total de 22 ciudades en 13 estados diferentes, más la ciudad canadiense de Toronto. En esa gira, Capablanca ganó 571 partidas, perdió solamente 13 y empató 18. Por lo tanto, unos datos escandalosos. Finalmente, Capablanca comenta: a mi regreso a Nueva York en marzo de 1909, mi gran fuerza en el juego se hizo evidente, por lo que se hicieron los arreglos para lo que iba a ser la mayor hazaña de mi carrera. Iba a venir en esa ocasión, en marzo-abril del 1909, el match contra Frank Marshall, sin duda uno de los jugadores más destacados de aquella época a nivel internacional, y ya entraremos con ese match en, bueno, pues en un nuevo match, al igual que hicimos con Juan Corzo Capablanca en 1901. Eso será ya en el próximo vídeo. Vamos con esta partida muy emocionante, ya que, bueno, pues se juega un gambito de rey y teniendo a Capablanca por medio, pues es sinónimo de aventuras. E4 ya en el tablero, a lo que Capablanca responde con E5, F4 y gambito de rey aceptado. Caballo F3 sigue la partida. Aquí hay otra línea, por ejemplo, por parte de las blancas, que es jugar alfil C4, permitiendo dama H4 jaque. Y aunque es verdad que las blancas pierden el enroque, ya que G3 no es posible debido a cambios y posibles descubiertas, pues posteriormente recuperan tiempos jugando caballo F3, tocando a la dama, y está teniendo que retirarse quizás a la casilla de H6. Y las blancas, bueno, pues de alguna manera ya cuentan con cierta presión sobre el punto de F7, que esa es una de las ideas principales del gambito de rey: abrir rápidamente el ataque en el flanco de rey, en la columna F, a cambio de un peón. Bueno, en esta partida caballo F3 evitando temas de dama H4, G5 buscando el fianchetto Capablanca, y de momento alfil C4, ahora sí por parte de las blancas. Alfil G7, H4 atacando dos veces el peón de G5, Capablanca simplemente lo defiende, y ahora Rauschwitz coge algo de centro jugando D4, caballo C6, C3, quizás caballo C3 pues también interesante para las blancas. Con este movimiento permite dama B3, que es la idea de Rauschwitz en esta posición, y D6 de momento Capablanca también dando salida en algún momento a su alfil de dama. Las piezas blancas enrocan en corto, dama E7 y dama B3. A estas jugadas, quizás A4 ganando espacio en el flanco de dama y quizás lanzando un ataque en dicho flanco, pues sería interesante para las blancas. Como vemos, pues las negras están ciertamente orientadas o con cierto ataque en el flanco de rey, aunque tras este movimiento pues hay cierta presión sobre el punto de F7. De momento caballo D8 con la idea de maniobrar, y aquí se vienen varios cambios: H por G5, H por y dama B5 jaque. De esta manera las piezas blancas recuperan el peón que tenían de desventaja tras ese gambito de rey aceptado, alfil D7 y captura por parte de las blancas. Además se enfrentan las damas, ya que aquí las blancas, Rauschwitz, pues tiene sin duda menos desarrollo, las piezas en el flanco de dama pues no se han desarrollado,
y bueno, pues tiene un rey muy solitario o solamente con un peón en G2 en su defensa. Por otro lado, las piezas negras, Capablanca pues ya tiene cierto ataque con la torre de H8, columnas abiertas o semiabiertas, y aunque todavía le falta el enroque, vamos a ver que lo desarrolla muy rápidamente, ¿no? Alfil F6 evitando cambios, aunque pierde un nuevo peón, pero gana tiempos mejorando la posición de sus piezas. Tras estos movimientos, caballo E6 con ataque sobre la dama, alfil por y E5. Peón por E5, y aquí se comete la imprecisión de capturar con el caballo, tal y como sigue la partida en caso de que Capablanca lo aproveche. Si se captura con el peón, el tema es que aunque se desliga el peón y queda un peón aislado para las blancas de la cadena como vemos en esta diagonal, no obstante se ataca al alfil, este se tiene que retrasar, quizás dama de 4 pues es bastante interesante, el peón está bastante bien defendido y se está evitando el enroque en largo, al menos de momento por parte de las negras, para así poder desarrollar pues finalmente las piezas. No obstante, la partida continúa con caballo por E5 y vamos a ver cómo Capablanca lo aprovecha de momento jugando enroque en largo. Si aquí se juega directamente torre H4, el tema es que tras dama G3 y alfil por E5, en caso de cambiar material, bueno, pues el ataque se limita bastante. El alfil de casillas blancas ya tiene cierta fuerza en la posición y realmente, bueno, pues no es la idea. Por lo tanto, Capablanca primero enrocándose, pues activa rápidamente esta torre, como vamos a ver a continuación. La partida continúa con caballo A3. El tema es que con ese movimiento C3 que habíamos comentado, que quizás caballo C3 era mejor, pues realmente no permite tampoco llevar el caballo a D2, ya que el alfil en C1 pues pierde fuerza en esa diagonal. Por lo tanto se juega caballo A3, pero todavía este caballo, para venir al juego o donde se está desarrollando el mismo, necesita varios tiempos. Torre H4 ahora sí en la posición, y tras jugarse dama G3 y alfil por E5, dama por E5. Y si nos volvemos a la línea anterior en el que hablábamos de igualdad, bueno, pues aunque solamente ha cambiado, esta es la partida, y si ponemos la línea anterior, pues como vemos Capablanca no habría enrocado de momento, se habría jugado torre H4 y la diferencia es que el caballo no está en A3. Por lo tanto, en esta posición hay igualdad, a diferencia de lo que hay en la partida, en el que, bueno, pues vamos a ver cómo sigue la misma por parte de Capablanca. De momento, tras estas jugadas, bueno, pues y si se juega en esta posición, por ejemplo, A6, sería un error, es por hacer un movimiento para ver también la fuerza que tienen las piezas blancas, ¿no? Alfil G5, y como vemos, pues hay bastante ataque por parte de las blancas. Por lo tanto, tiene que seguir apretando Capablanca y juega torre de 5. De ahí que se enroque en largo, pues activaba rápidamente su segunda torre, está atacando a la dama y ahora se va a presionar a la dama de una manera infernal. La dama se retira a G7, atacando al caballo, este no se mueve y se juega torre G4. Se ataca a la dama, se defiende al caballo y además ya se está mirando el punto de G2. Dama H7 retirándose y caballo F6 fantástico nuevamente por parte de Capablanca, ya que vuelve a tocar a la dama, está mejorando sus piezas y se libera la casilla de G8. Aquí aprovecha Rauschwitz para jugar dama H8 jaque y no solamente eso, ya que con este movimiento está dando un doble en F6, por lo tanto aquí caballo E8 sería lo primordial, pero Capablanca permite o sacrifica la pieza, ya que, bueno, pues tras torre de 8 ataca a la dama y esta captura en F6. Tras estas jugadas, las piezas negras tienen ventaja si se acierta con el movimiento que Capablanca lo hace. Aquí, pensando en esta captura por parte de las negras, pues no funcionaría, ya que tras dama por F6 y torre por F6, si traemos la torre en este punto a presionar la casilla de G2, simplemente torre F2 lo defiende. Alfil de 5 es verdad que pondría más presión en la posición, rey F1, y aunque las negras ganan un peón, tras estos cambios se puede capturar con el alfil o con la torre, pues hay que recordar que las blancas, aunque de momento pues mal posicionadas, tienen pieza de ventaja y están ganando en la partida. Por lo tanto, ese movimiento no funciona y a una jugada como alfil de 5 metiendo presión en el punto de G2, pues realmente tampoco hace mucho, ¿no? Dama F5 con jaque, ganando la torre en la siguiente jugada, alfil E5 y tras dama de 5, E5, perdón,
pues las blancas están de momento clavando al alfil de E6 y realmente van a poder sacar las piezas a pasear finalmente, y hay cierta igualdad. Por lo tanto, el movimiento que Capablanca y toda la combinación que tenía presente en la mente es o pasa por torre G8. El tema es que tras entregar el caballo en F6 está entregando la dama y ya sería demasiado para las blancas en caso de capturar. Vamos a ver la línea, ya que es muy rápida. Si dama por E7, torre por G2, jaque y única tras rey H1, alfil D5. Es una descubierta en la que no se puede hacer nada. Si caballo E5 buscando el mate no funciona, y tampoco alfil F4 ayuda. También hay mate quizás por parte de las blancas en una jugada, pero el tema es que se puede jugar torre F2, jaque a la descubierta, y tras dama E4, colocando la dama de por medio, alfil por E4 sería mate. Por lo tanto, no funciona la entrega que está haciendo Capablanca. Torre F2 defendiendo en G2, pero realmente no defiende, ya que esta torre está sobrecargada y también tiene que defender a la dama en F6. Capablanca sigue con gran estilo capturando en G2. Si aquí la partida hubiese continuado con torre por G2, primero torre por G2 jaque y tras rey por dama por F6, y las piezas negras cuentan con dama contra torre y caballo, por lo tanto están ganando, y tampoco valdría una jugada como rey H1. Lo podemos ver rápidamente, torre G1 jaque, rey H2, y ahora sí que las negras deben capturar en F6. Y en caso de, bueno, pues de dejar de defender este punto de G2, si no se está perdiendo material, pues vendría mate directo en G2 con la segunda torre, ¿no? El rey nunca puede escapar vía H3 debido al alfil. Por lo tanto, la única que le queda a Rausbistek es jugar rey F1, y ahora viene pues el movimiento de la partida bajo mi punto de vista, y no es otro que alfil C4, que es una auténtica pasada, ya que por un lado, bueno, pues sigue con esa presión sobre el rey, se está dando un jaque, y si torre 2 defendiéndolo, dama por E2 es mate, y sobre todo con este movimiento se ha liberado esta casilla de E6 para que la dama, bueno, pues controle sobre todo la casilla de E2 de escape. Tras estas jugadas, caballo por C4 y torre G1 finalmente es mate. Así termina nuestra gira, pero sí terminamos con estas partidas antes del match que se enfrenta contra Frank Marshall en 1909. Y bueno, yo creo que es una auténtica obra de arte. Por mi parte nada más, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.